en el filo de la navaja, en los confines del consenso. Disidencia. Un podcast de Pablo Magluf. Queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo episodio de Disidencia, episodio correspondiente a junio del 2024, en exclusiva por Substack. Este es el primer episodio después de las elecciones en México, donde arrasó el obradorismo y donde finalmente se consolidó como un régimen transeccional que, en mi opinión, constituye formalmente ya el fin del interregno liberal de la transición, que duró apenas 30 añitos. México, así me parece, regresa a su constante histórica, que pues han sido los caudillismos autoritarios. Y bueno, pues creo que es obligado hablar de qué sucedió. Mi intención es entrar un poquito a los detalles, algunos datos, incógnitas, cosas ocultas, cómo votó la gente, qué la motivó y por qué, ¿no? O sea, mi intención no es hacer una interpretación del significado de los resultados o qué consecuencias tendrán. Eso ya lo hemos platicado, ya lo he escrito y ya abunda por todos lados y lo iremos desmenuzando en el horizonte. Más bien quiero entender un poquito mejor a los votantes mexicanos. Es una pregunta que me hacen muy a menudo. ¿Por qué votaron así? ¿Por qué escogieron la continuidad de lo que a todas luces, a mi juicio, y creo que para muchos observadores sensatos, pues ha sido un mal gobierno? ¿Por qué eligieron su continuidad? Y bueno, ¿quién mejor para ello que mi invitado de honor, Sergio Bárcena, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, es fundador de Buró Parlamentario, una herramienta que, por cierto, yo uso mucho para mis análisis. Sergio ha escrito como 8 libros sobre elecciones en México, o sea que sí le sabe, y bueno, es un hombre de datos duros, ha picado mucha piedra, es mi hombre de confianza en temas, por ejemplo, legislativos, es donde yo he usado mucho a Buró Parlamentario. Y bueno, pues aquí lo invitamos para que nos desmenuce muy bien exactamente qué sucedió. Sergio, bienvenido a Disidencia. Pablo, un gusto estar por acá y el honor es mío de ser tu invitado. Y bueno, querido Sergio, pues me parece que el triunfo obradorista fue muy claro en todo el espectro. Eso para empezar, por edad, por clase social, por sexo, por región, por profesión, por nivel educativo, como lo quieras ver. Y pues la pregunta para abrir es: ¿podemos hablar ya de una hegemonía? Bueno, de entrada sí es un triunfo contundente, y lo que más nos llamó la atención ahora en los datos es que es un triunfo en cada decil de bienestar, llamémosle así. Bienestar entendido como acceso a servicios, la posibilidad de pagar, por ejemplo, un seguro privado, el acceso a bienes, tener en el hogar bienes más allá de los básicos. Y entonces, si nosotros nos vamos desde el primer decil, quienes no tienen mucho acceso a todos estos benefactores, hasta el último decil, en prácticamente todos ganó la coalición de la 4T. Este triunfo transversal sugiere varias cosas: que posiblemente la clase social no es un elemento muy fiable para explicar el voto por el voto opositor o el voto por el oficialista, el voto por el gobierno. Creo que hay otros clivajes que ahorita estaríamos comentando, y sobre la pregunta que haces de si esto es el inicio de un nuevo sistema hegemónico, yo lo veo probable si se conforman un par de reformas, posiblemente la del Poder Judicial, y si logran consolidar la reforma electoral para eliminar o reducir sustantivamente la cantidad de legisladores plurinominales, entonces sí sería muy difícil que el Poder Ejecutivo tenga contrapesos institucionales horizontales, tanto en el Legislativo como en el Judicial. Oye, pues sí, o sea, a ver, es que yo creo que una de las grandes incógnitas de la elección fue la clase media, ¿no, Sergio? O sea, como lo pintas tú, de que no se pudo distinguir entre deciles
pues eso implica que la clase media de alguna manera decepcionó a lo que se anticipaba. Se suponía que la clase media iba a votar por la oposición, ¿no? Pero ¿qué pasó? Sí, la clase media entendida en el ideario como aquellas personas profesionistas con ingresos que pues les mantienen un nivel relativamente tranquilo de subsistencia, que tienen acceso a importantes servicios, que digamos que no viven privaciones, pero que necesitan trabajar para subsistir. El trabajo asalariado, por decirlo de algún modo. Esa clase media, cuando nosotros vemos qué tanto votó, ahí sí, para que veas, no hubo lo que se esperaba, ¿no? Una avalancha de estas personas profesionistas que salieran a votar en contra de un régimen que le había discursivamente pues, atacado de manera directa. Ese es un primer síntoma, que no se sintió lo suficientemente agraviada, uno, y dos, que parece no tener una identidad propia como para decir, todo este grupo de personas nos sentimos lo suficientemente olvidados o lastimados o agraviados por este sistema y vamos a votarle en contra. A nosotros nos llamó mucho la atención ver que hubiéramos esperado una distribución en forma de campana, es decir, que en medio estuviera muy cargada, en medio de los deciles estuviera muy cargada y esas personas hubieran salido a votar. Y no fue necesariamente así, al contrario. Vimos cómo las personas, las secciones electorales de los deciles más altos salieron más a votar que incluso lo que consideramos como clase media. Entonces, esa fue una primera interpretación que nosotros vimos. No existe esa identidad de clase media como un grupo relativamente homogéneo que se hubiera sentido agraviado. Hubieron otros clivajes, digamos que otras divisiones que a las personas los motivaban y no necesariamente la clase o la pertenencia a una clase o un sector socioprofesional. Considero que un clivaje muy importante en adelante van a ser los sectores o lo que se conoce como las edades, los sectores etarios. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una transición. Ahorita estamos viendo posiblemente los dos últimos sexenios de los boomers al mando. Esta generación de los baby boomers que va a terminar con pues perfiles como algunos que estamos viendo ya de refilón, Manlio Fabio Beltrones, todos estos que fueron y que hicieron y reconstruyeron el sistema, pero que ahora ya van de salida. Y a mí un fenómeno que me pareció pues que empieza a hablarte de hacia dónde van los siguientes preferencias electorales, fue Movimiento Ciudadano, que le tiró no al voto de clase social, sino al voto dividido por edades. No sé qué tan, creo que es muy pronto todavía para decirte si este es un partido que le apela y que le llama bien a los jóvenes, pero esa fue al menos su intención. Ok, ahorita en un momentito más hablamos ya de las edades, que está muy interesante, qué bueno que lo mencionas. Pero antes quiero terminar de entender el asunto de la clase. Cuando dices que la clase media no salió a votar, ¿quieres decir que no salió a votar por la oposición o que no salió a participar? En general, la participación de esos deciles intermedios no es más alta de lo que la es en los deciles más elevados. Es decir, en general no hubo una nutrida participación de las clases medias. Nosotros, en un reporte que sacamos después de la elección, vimos las líneas, las curvas, y notábamos que conforme más te mueves hacia las personas en las secciones electorales con mayores beneficios en servicios y en bienes, mayor es el nivel de votación. Pero en la parte de en medio, la votación no es más alta, no es tan alta incluso como lo que se hubiera esperado. Esperábamos nosotros que a la mitad se hubiera abultado esa participación y no fue así. Ya, pero la participación que sí se dio, aún así fue sobre todo a favor del régimen obradorista, ¿verdad? Sí, salvo en las secciones de los dos últimos deciles, es decir, las secciones que se ubican en lugares como por ejemplo la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México, San Pedro Garza García en Nuevo León. Esas secciones que están enclavadas en municipios con altos niveles de desarrollo humano, ahí sí fue muy claro cómo ganó la oposición. Ya, ok. Y
decías que los más ricos sí habían participado más que la clase media. ¿Cómo votaron los más ricos? Los más ricos sí votaron cargados hacia la oposición. Ahí sí tienes estamos viendo, ¿no? Distritos en Coyoacán, distritos en Benito Juárez, sobre todo en Ciudad de México, Nuevo León, algunos distritos en San Luis Potosí que tienen altos niveles de índices de desarrollo humano. Ahí sí fue una participación cargada hacia la oposición. Okay. Pero pues habremos de notar una cosa, pues son los menos. Si nosotros comparamos esa cantidad de secciones electorales con los más altos niveles de desarrollo comparados con el resto del país, muchos de ellos en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, la fuerza numérica pues favorece más a los segundos que a los primeros. Sí, por supuesto. Ahora, Sergio, ¿qué papel jugaron los programas sociales para terminar de entender este fenómeno de la clase social? Porque además, pues, el obradorismo tiene cierta retórica materialista, ¿no? Cierta apelación a la clase. Entonces, pues, me parece interesante. ¿Qué papel jugaron los programas sociales? La famosa clientela, para utilizar un término coloquial. Así a ojo de buen cubero, pues yo pensaría que no explican el triunfo, ¿no? O al menos no exclusivamente, porque pues como estamos diciendo, mucha gente que no los necesita votó por el régimen. Es decir, hubo mucho voto genuinamente voluntario, ¿no? ¿O qué piensas? Sí, estoy de acuerdo. Creo que ha habido dos mitos de malentendimiento del obradorismo. Uno es el mito de que todos que a todos les lavaron el cerebro, y otro es el mito de que votas porque te dieron tu programa social. Existe una base de apoyo al obradorismo que no necesariamente descansa sobre la recepción de programas sociales y que tampoco descansa sobre el discurso de convencimiento de alguien sobre ti, por ejemplo. Hay un grupo nutrido de personas que consideran que es una opción. Creo yo que también esto se debe en buena medida a que hay un sistema de partidos en declive, y si tú te fijas bien, los partidos a los que mejor les fue es a los partidos nuevos. Morena, que es un partido de 2015, y Movimiento Ciudadano, que es un partido del 1999, pero refundado en 2012, son los partidos que mejor desempeño tuvieron en ese sentido. Yo lo que diría es que estas opciones frente a los partidos tradicionales del régimen, del interregno que tú comentabas, y que trae dos partidos que no son tanto de interregno, que son del viejo sistema político, el PRI y el PAN. El declive de esos partidos ha ido, digamos que simultáneamente acompañado del aumento en la simpatía por opciones que parecen no tan desgastadas, que parecen nuevas y que traen todavía el beneficio de la duda. Y además, pues agrégale que el obradorismo no solamente trae el beneficio de la duda, sino que es un movimiento que se viene construyendo desde hace varios años, pero que se convierte en partido solo de manera reciente. Qué interesante. Oye, ¿y cómo, aprovechando esto que dices, cómo les fue a los otros partidos de la coalición obradorista, el Verde y el PT, que son partidos viejos, pero pues que tienen buena recepción de parte de los votantes a juzgar por los resultados? ¿O fue el arrastre del propio Morena? Mira, eso ahorita justo estábamos volteando a ver esos datos. Esta pregunta que tú estás planteando tiene poquito que nosotros nos la planteamos. Mira, para que te des una idea, en términos de contribución a la coalición de la 4T, el Partido Verde contribuye en cerca del 15% a esa coalición y el Partido del Trabajo contribuye en cerca del 8%. Todo lo demás recae en Morena. De esos dos partidos, al que mejor le fue al Partido Verde. El Partido Verde logró cerca del 8%, 7 y tantos por ciento de los votos, y el PT el 6.5% de la votación nacional efectiva. No hay mucha diferencia entre ellos, si tú te fijas, como 1 millón y cacho de votos, pero lo más interesante de esto van a ser los resultados que se van a ver en la Cámara de Diputados y en el Senado. Sobre todo en diputados es lo que veíamos. Fíjate, el Partido Verde con 7.7 millones de votos
va a tener cerca de 73 diputaciones. En cambio, Movimiento Ciudadano, con 10 millones de votos, que son el 10%, que son 6.2 millones de votos, es decir, 1.5 millones de votos más Movimiento Ciudadano que el Partido Verde, el Partido Verde va a tener 50 diputaciones más que Movimiento Ciudadano. Es una diferencia significativa en San Lázaro. Y uno se preguntaría, pues entonces, ¿qué está mal en el sistema? ¿Cómo puede ser que un partido con menos votos o menos porcentaje de votos vaya a tener tantas diputaciones más? Todo se debe a lo que tú comentas, a los convenios de coalición. El estudio que estamos por publicar dice lo siguiente: el Partido Verde en los convenios de coalición logró colocar la mayor cantidad de candidaturas a su nombre, se le llaman nomenclaturas, la mayor cantidad de nomenclaturas que ha colocado en toda su historia. Sí es cierto, no es un partido nuevo, digamos que su historia reciente empieza en el 93-94, pero nunca había tenido la cantidad de candidaturas que está colocando en 2024, y eso, aunado a que en efecto la coalición Morena, PT Verde jaló los suficientes votos y ganaron en esos distritos donde habían nominado a gente del Verde, por eso vamos a tener una presencia, por eso el Verde va a ser la segunda fuerza política del poder legislativo en este país. Sí, qué interesante. Bueno, Sergio, ahora sí, entrémosle de lleno a estos clivajes que decías. Para la gente que nos escucha, clivaje en política es pues la división, lo que genera disputa en el electorado. Por ejemplo, un clivaje clásico es izquierda versus derecha, ¿no? Habiendo dicho eso, decías que un clivaje notable de esta elección fue la edad, no tanto la clase social, sino la edad. Y qué interesante, para mí es una revelación. Explícanos. Esto se debe a lo siguiente. Como lo comentábamos hace unos momentos, no hay grandes diferencias en términos de clase social, medida por lo que decíamos que son deciles, que es como dividir a la población en 10 grupos y ver quiénes tienen más beneficios y servicios y quiénes tienen menos. Y notamos que es más o menos similar el apoyo que hay a la 4T en el decil que menos tiene comparado con los deciles que más tienen. Salvo, eso sí, un aumento en los deciles más ricos que sí apoyaron más a Xóchitl Gálvez y a la oposición. Pero en general, si tú te fijas, es una constante. Casi el mismo porcentaje de personas en los distintos grupos apoyó a la 4T. En todos casi gana la 4T, salvo en los dos últimos. Bueno, eso significa que la clase social no es una variable o una característica del ciudadano que te haya explicado su voto, salvo en el caso de los más ricos. Sin embargo, algo que nosotros notamos es que estamos ante una transición de generaciones políticas. La generación política que estuvo en buena medida todavía hacia el final del sistema hegemónico autoritario del PRI, y que vivió y que elaboró casi la transición democrática, o lo que tú llamas periodo interregno, con lo cual yo estoy de acuerdo, un periodo liberal interregno, de modificación de las reglas para hacer una democracia procedimental más pura. Lo que esas personas construyeron con su generación está llegando a su fin. Y estamos ahorita viendo el ascenso electoral de una nueva generación que va a sustituir a esta generación que ya va de salida, que ya, pues te digo, le quedan cuando mucho 2 sexenios. Y en estos sexenios de transición etaria, lo que se ve venir son, al menos en el caso de México, es un votante que está tendiendo más hacia lo progre, hacia lo woke, hacia las promesas de los partidos incluyentes, de la pluralidad y diversidad. Y creo yo que uno de los partidos de izquierda que ha enarbolado esa ideología, pues es Morena. Morena resulta atractivo, y además resulta atractivo por otra cosa que decíamos. No es una marca de partido que venga tan gastada del sistema hegemónico y del sistema de transición. Creo que es muy sintomático ver cómo el partido que prácticamente impulsó esa transición democrática lo estamos viendo desaparecer. Una, porque se desfundó y sus cuadros se fueron a Morena, y dos, porque no le resulta atractivo a los nuevos votantes. Órale, o sea, los jóvenes, primero, a ver, una pregunta así rápido de cajón. ¿Los jóvenes participaron como... fue alta la votación de los jóvenes? Porque
pues mucho de lo que se predecía es que en general los jóvenes en México y en el mundo suelen quedarse en casa. Sí, el INE estaba previendo una participación baja de la población joven menor de 25 años en este país. No se supera, en efecto, no es una participación muy importante la que hay de jóvenes. De hecho, los jóvenes siguen siendo todavía un enigma tanto para los partidos políticos como para la autoridad electoral, pero aquellos jóvenes que participan, la tendencia es... Hola, si estás escuchando este mensaje es porque eres un suscriptor gratuito. Agradezco mucho que me escuches y para terminar el episodio te invito a suscribirte al plan completo. Tu apoyo es muy importante para Disidencia. Gracias y bienvenido.